Esta ha sido una semana muy intensa dentro del Partido de la Liberación Dominicana, enfocada fundamentalmente en la organización de la reunión que tendrá el Comité Central de esa organización mañana a partir de las 10 de la mañana en el local del PLD en la Avenida Independencia. Todos los preparativos, los organismos del partido, los dirigentes, los miembros del comité político se han concentrado en la preparación de esta reunión y en un debate que ha retornado de algún modo, que es el debate sobre las primarias abiertas o cerradas. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana y el secretario general, Leonel Fernández y Reinaldo Pared, abrieron unas consultas con las bases o con miembros de organismos inferiores, comités intermedios y de base del Partido de la Liberación Dominicana, de diferentes zonas y regiones, y esas reuniones, al parecer, en un primer momento, antes de ayer, fueron para recibir pequeños grupos que se han organizado, que se han estructurado buscando la defensa o la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. En el segundo día, Reinaldo Pared ya no compareció, dijo que estaba muy ocupado en el Senado, porque se dio cuenta, y parece ser que los simpatizantes de Danilo Medina también se dieron cuenta, de que aquello era una estrategia que no tenía ningún sentido para la reunión del Comité Central, porque no está establecido en los estatutos, no tiene, por lo que luego han declarado otros dirigentes del PLD, ese tipo de reuniones es como un estratagema, algo organizado por el doctor Fernández para llevar presión a la reunión del Comité Central mañana. Y las reacciones fueron, por ejemplo, José Ramón Peralta, que es miembro del Comité Político del PLD y es ministro administrativo de la Presidencia, o Miriam Cabral, por ejemplo, que también es una importante dirigente danilista y ha sido designada secretaria de organización del PLD. Entonces, Francisco Javier también. Francisco Javier García también se pronunció en contra de estas reuniones auspiciadas o encabezadas por Leonel Fernández sobre los preparativos para la reunión del Comité Central de mañana. Vamos a ver qué pasa en esa reunión. Exacto. Samuel. Hay mucho temor aparentemente por parte de el sector, no vamos a decir de Leonel Fernández per se, pero sí por lo menos del sector que le rodea, debido a que la ley de partidos dejó en manos de los partidos políticos organizar el sistema de las primarias, elegir cómo se iban a celebrar las primarias. Y este es un tema que se ha estado debatiendo, que las primarias pues podrían quedar en manos del Comité Central, decidir el tipo de primarias que se van a celebrar para elegir a los candidatos para las elecciones del 2020. Sin embargo, Leonel Fernández sí se refirió a eso y fue muy enfático diciendo que la ley de partidos que le da esa potestad al Comité Central pues es incongruente con los estatutos del partido y que asimismo es violatoria de la Constitución. Esto debido a que él señala que la Constitución le da justamente a los partidos la potestad de realizar primarias con su padrón. Sí. Sin embargo, él dice que no, que la ley de partidos, pues al decidir que las organizaciones políticas puedan hacerlo de manera abierta o cerrada, pues se está violando la Constitución. Y que solamente el Congreso, en este caso fue lo que se decidió en el Norge Botello, Congreso número 8 del Partido de la Liberación Dominicana, pues le daba justamente ese sentido al partido de celebrar las primarias con su padrón. Pero ¿qué es lo que quiere Leonel Fernández en este caso? Primero, él está retornando más que nada evitar que se a un discurso inicial que tuvo con el debate de la ley de partidos. Exacto. Es decir, él estaba opuesto a que la ley de partidos estableciera un modelo de primarias abiertas y lo que él quería era que se estableciera el modelo de primaria cerrada. Él dice ahora, bueno, en los estatutos del PLD está muy claro que el sistema de elección es con primarias cerradas. Y entonces está volviendo al discurso que ya pasó la discusión sobre eso y lo que está diciendo ahora es que es confusa la ley de partidos y que al mismo tiempo introduce elementos distorsionantes que conllevan a que la gente no sepa lo que va a pasar. Vale resaltar en ese aspecto que estamos hablando de una ley de partidos que fue traumática para el PLD y que se debatió dentro del comité político del PLD
donde él se encuentra, y al final se hizo una ley de partidos que fue consensuada por todos. Así que de una manera u otra, quizás no, eso nunca se dio a conocer, quizás en ese momento él estuvo de acuerdo, tal vez no, pero eso fue lo que se aprobó dentro del comité Bueno, político. es, digamos, en este caso, el último punto en el que Leonel Fernández puede tener un revés, digamos. ¿Por qué? Porque el doctor Fernández ha dado todos los pasos y en todos los momentos ha perdido su posición. Ahora es la reunión del Comité Central para decidir el modelo de primarias que va a utilizar el PLD. La convocatoria oficial hecha por Reinaldo Paredes dice que lo que va a tomar, lo que va a hacer es sencillamente decidir, de acuerdo con la ley 3318, el modelo de primarias que va a tomar el PLD para escoger a sus candidatos. Y hay quienes dicen, bueno, pero la reunión del Comité Central puede introducir cualquier otro tema. Claro. El organismo es soberano. Pues bien, ahí el grupo de Leonel Fernández tiene la posibilidad de introducir cualquier otro tema. Pero en definitiva, la composición del Comité Central del PLD no favorece a Leonel Fernández. Es una relación de 75% contra 25, 75 de Danilo a 25 de Leonel, aproximadamente. Entonces, son pocas, muy pocas las posibilidades que tiene Leonel Fernández de revertir la decisión que va a adoptar el Partido de la Liberación Dominicana. Prácticamente todos los demás precandidatos se han pronunciado a favor de las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana. Claro, el otro elemento, y en esto me parece que el presidente Danilo Medina lleva la contraria, es que la Constitución de la República prohíbe al presidente Danilo Medina ser candidato a la presidencia de la República. Por tanto, el PLD no puede tomar una decisión directa, como algunos proponen, de si Leonel Fernández o los leonelistas llevan la propuesta de proclamar en esa reunión a Leonel por aclamación candidato, que entonces se haga a favor de Danilo y que después se decida ahí mismo que el Partido de la Liberación Dominicana debe promover la modificación de la Constitución de la República. Bueno, pero tú lo planteas como un problema, pero eso nunca ha sido un inconveniente. Ya Cuando se ha querido modificar, se ha modificado. Ya, sí, pero en el año 2015 fue con un consenso en el que finalmente, por las razones que sea y mediante el método que haya sido, Leonel Fernández y su grupo estuvieron de acuerdo. Ahora no. Ahora Leonel ha dicho que sus aspiraciones no hay forma de, no tienen vuelta atrás, que es irreversible la proclamación o la búsqueda de la candidatura presidencial por su parte y que como Danilo Medina tiene el impedimento constitucional, no hay ninguno que pueda ganarle a Leonel Fernández en esa contienda. ¿Puede Leonel, en este caso, como se encuentra, objetar e impedir una modificación constitucional para que el presidente Danilo Medina se pueda reelegir en el 2020? Bueno, no. Ahí es que está el meollo. Podría impedirlo con el número de legisladores que son seguidores suyos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se entiende que Leonel tiene aproximadamente 35, 36 legisladores, que sumados a los legisladores de la oposición, por supuesto que no hay número suficiente para aprobar una modificación de la Constitución que le permita a Danilo Medina reelegirse. Ya lo vimos con la ley de partido, no fue posible aprobar la ley de partido que Danilo llevó a cabo, empujó y trató de que se aprobara. Tuvo que contar con un acuerdo, cediendo él en parte, con el Partido Revolucionario Moderno, que además entendía que era necesario tener una ley de partido para controlar el uso de los fondos públicos y otras cosas relacionadas con los procesos electorales. De manera que ya llegó el momento, es mañana la reunión del Comité Central del PLD. Exacto. Es mañana. De hecho, Fernández ha ganado críticas por parte de dirigentes del PLD debido a que han señalado que, bueno, el tema de la forma en que se iban a celebrar las primarias ha estado dentro del partido durante los últimos 5 años y nunca se llamó a consulta. Y ahora justamente, unas 72 horas antes,
de la reunión del Comité Central, pues sí se hacen estas consultas. Esto, pues, desde luego, ha llamado muchísimo la atención y, como decía José Ramón Peralta, por ejemplo, fue uno de los críticos que dijo, bueno, pero esto se ha estado debatiendo y ¿por qué ahora es que se está preguntando cuál es la opinión de estos comités que están aquí antes de llevar esa discusión al Comité Central? Bueno, es la hora definitiva. Yo creo que no hay ningún otro paso adicional ya para que el Partido de la Liberación Dominicana adopte lo que se ve que va a adoptar, porque en definitiva yo creo que no hay otra posibilidad que no sea que el PLD adopte las primarias abiertas como modelo y la Junta Central Electoral va a utilizar y va a ensayar y va a aprobar un mecanismo tecnológico de contar los votos en esa reunión del Comité Central. Exacto. Del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, vamos a ver pendientes. ¿Cuál será la reacción ante la decisión de mañana de la mayoría del Comité Central del PLD. ¿Qué va a decidir Leonel Fernández? ¿Someterse a la decisión mayoritaria, en este caso el centralismo democrático, de que las primarias sean abiertas? Y porque muchos seguidores de Leonel han dicho que primarias abiertas o cerradas él gana como quiera. Entonces no debería haber ningún temor. Entendido, ¿verdad? ¿Verdad? Pero habría que esperar entonces la reacción, tal como dices, del expresidente Fernández sobre este tema, en caso de que el Comité Central pues sí decida que las primarias se van a realizar con padrón abierto. Así es, hacemos una pausa. La Suprema Corte de Justicia tomó la decisión ayer de ratificar al magistrado Francisco Ortega Polanco como juez para el caso preliminar de los sobornos pagados por Odebrecht en República Dominicana. Sobornos que fueron por 92 millones de dólares y que incluye una lista de 8 personas que están imputadas por el Ministerio Público luego de haber investigado y haber discernido quiénes son los responsables de la recepción de estos sobornos. En 3 ocasiones anteriores, parte de los imputados, entre ellos anteriormente también el ex senador Jesús Vázquez Martínez, habían impugnado al magistrado Francisco Ortega Polanco. La Suprema Corte de Justicia en esas 3 ocasiones ratificó la decisión de que Francisco Ortega Polanco debía ser el juez del proceso preliminar, pese a que había sido el juez que había conocido las medidas de coerción del caso Odebrecht presentado por el Ministerio Público. El Ministerio Público siempre ha sido consistente en el sentido de que, pese a haber conocido las medidas de coerción, Francisco Ortega debía ser el juez y que debe ser el juez, y que cualquier objeción a Francisco Ortega es un interés de dilatar el proceso por parte de los imputados. Entonces, ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con una nota de prensa que se divulgó, aprobó que rechazar la nueva impugnación presentada por Jesús Vázquez a través de sus abogados, cuya barra la encabeza el licenciado Jorge Luis Polanco. Es extraño este caso, Samuel, debido a que Jorge Luis Polanco en horas de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, presentó un documento que aparentemente había sido elaborado por el magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia y cabeza del Pleno, en donde lo que decía era, se rechaza sencillamente los argumentos, pero no era una decisión que había sido discutida por el Pleno, fue un proyecto de sentencia. Eso es lo que uno tiene que concluir, que se trató de un proyecto de sentencia elaborado previamente sin ningún tipo de debates y se llevó allí y se firmó. Por tanto, lo que uno también debe concluir es que la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia sencillamente adopta el criterio que adopte Mariano Germán como presidente de ese órgano judicial. Ya pasó, no se sabe si hubo una reunión del Pleno, habría que admitir, como dice la Suprema Corte de Justicia, que sí hubo una reunión del Pleno, pero antes de que se produjese esa reunión, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia ya tenía un documento elaborado. Exacto. Es lo que uno quiere creer, empezando por ahí, claro, porque en este caso uno espera que un caso tan importante como es el pago de sobornos por parte de la empresa Norberto Odebrecht a funcionarios de República Dominicana para lograr obras, pues que no se caiga en la justicia porque se esté procediendo de manera incorrecta. Ya se ha cuestionado mucho la forma, la construcción de este caso, debido a que pues se ha notado que hay ciertas fallas o por lo menos ciertas debilidades con respecto a este. E incluso hay que recordar la opinión de la magistrada Miriam Germán, que habló sobre el caso y pues desde luego ella tuvo también sus dudas y la expresó al momento de su voto. Cuando se conocieron las medidas de coerción. Se conocieron las medidas de coerción, la variación de las medidas. La variación de las medidas de coerción. Entonces, es justamente lo que estamos hablando en este punto, donde si de verdad existe ese documento, que no se llevó a cabo una reunión del Pleno de la Suprema para decidir sobre esa recusación en contra del juez Francisco Ortega Polanco, y que se hizo tomando una sola decisión para que los demás miembros firmen. Entonces estamos ante una situación lamentable con respecto a la justicia dominicana. Mira, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza en la Suprema Corte de Justicia cuando va a haber una reunión del Pleno para debatir un tema? Lo primero es que si se va a debatir un tema, la agenda está muy clara, o varios temas. En esa agenda se dice, bueno, aquí hay un argumento, hay una impugnación, vamos a discutir esto. Es el juez Francisco Ortega Polanco que está siendo cuestionado. Veamos cuáles son los argumentos que presenta la parte que está impugnando al magistrado. Eso se debate, se discute, se ven los aspectos técnicos y al final se decide quién hace la redacción de la decisión. Después que se vota, ¿quién toma la decisión? ¿Quién redacta la sentencia? Y eso, bueno, pues es el procedimiento. Al final la sentencia se da a conocer luego de haber sido discutida. Y además se incluyen en esa sentencia las argumentaciones técnico-jurídicas que asume la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora no ha sido así. No. Ahora sencillamente es lo que dice el que hizo la propuesta, que se supone que es Mariano Germán, y además lo único que no le puso él fue la fecha. Lo único que él no le puso fue la fecha y las firmas de los demás miembros. Creo que hay algún voto disidente en relación con esa resolución que preparó la persona. En este caso uno tiene que entender que podría ser Mariano Germán. Pero un caso tan delicado como este, en donde se está reclamando derechos fundamentales que están en juego y el debido proceso, yo creo que la Suprema Corte de Justicia o el Pleno de la Suprema debió conocer los argumentos que se han presentado y las pruebas, incluyendo grabaciones que se han presentado de cómo es que el magistrado Francisco Ortega Polanco, que nosotros no podemos decir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero los abogados de Jesús Vázquez Martínez están diciendo aquí hay un problema esencial de negación de derechos. Nosotros queremos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia los evalúe. Quien hizo la redacción de esa sentencia no los evaluó, no lo está tomando en cuenta. Quienes firmaron la sentencia no los evaluaron tampoco. Entonces uno dice, bueno, ¿y si los abogados de Jesús Vázquez Martínez piden un acta de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia? ¿La van a preparar? ¿Alguien puede dar constancia de que hubo un debate, una discusión con una sentencia que ya había sido preparada previamente y que no tiene una coma distinta de la que finalmente se emitió? Exacto. De hecho, el Pleno de la Suprema debería dar una explicación, tal como hemos puesto en el editorial de hoy de Acento, debe dar una explicación sobre esto, que es una denuncia gravísima y que aparentemente pues violaría el debido proceso. Si existe o no una manera de probarlo, pues ellos tienen la forma de hacerlo. Si es verdad que se llevó a cabo la reunión, debe haber, pueden presentar, no sé, se hará un acta, por ejemplo, donde diga, sí, mira, se presentaron todos los argumentos, se analizaron todas las partes.
Y finalmente se votó de manera consciente para decidir que no se... para ratificar al juez Ortega Polanco en este caso. Ya. Se supone que ellos deberían tener las evidencias y ante la delicadeza de este caso, no estaría de más que lo hicieran. Ya. Yo quiero recordar finalmente, solamente recordar, que el magistrado Francisco Ortega Polanco, cuando emita su decisión, es una decisión que va a decir sí al lugar o no al lugar, o va a excluir algunas de las personas que están siendo imputadas y va solo a manejar también la parte de las pruebas que se podrán utilizar en el proceso de fondo si él decide que hay un proceso de fondo en contra de las personas imputadas. Vale decir, lo correcto es que ante esta situación previa, este juicio preliminar como se conoce, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ofrecer todas las garantías de legitimidad en las decisiones que se están tomando por parte de Francisco Ortega Polanco, aunque eso es él como juez designado que debe hacerlo, pero también por parte del Pleno de la Suprema cuando alguien acude a él en función de, bueno, protección de alguna manera de derechos. De eso se trata este caso y de la legitimidad de las decisiones de los órganos judiciales dominicanos. Hacemos una pausa. Bueno, los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura siguen avanzando para la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Hace apenas unos días, los 4 jueces. 4 exacto. jueces. Bueno, porque tú sabes que hay gente que se ha dedicado a aclarar que el presidente del Tribunal Constitucional se mantiene como presidente del Tribunal Constitucional porque fue electo por un periodo de 12 años, creo. Y que hay varios jueces más del Tribunal Constitucional que igualmente se mantienen, que solo son 4 los que van a ser sustituidos. Por causas de salud. No, y ya porque su porque periodo, han cumplido el tiempo. su periodo para el que fueron electos ya terminó. Exacto. El detalle está en que hace apenas unos días pues se barajaba una cantidad de unos 5 o 6 aspirantes que se habían propuesto. Y ya pues el día de ayer se informó que la cantidad sube a 30. La lista. La lista de aspirantes inscritos. Inscritos, exacto, sube a 30. Pues entre estos hay destacados juristas que se han manejado en el área constitucional, como Eduardo Jorge Prats, que a pesar de que su nombre fue propuesto, él declinó diciendo que no estaba interesado, que prefería seguir al frente de sus trabajos. También está el nombre de Nacef Perdomo, que es conocido, abogado constitucionalista, y pues hasta el momento no se ha confirmado si él va a continuar con esta propuesta o no. Hay otros nombres de abogados, también está el juez Vargas, que hace un tiempo estuvo aspirando, luego rechazó continuar con el proceso. Tampoco se sabe si va a continuar en esta ocasión. Bueno, yo creo que hay suficientes abogados en el ámbito constitucional con mucha calidad y con una destacada participación en los debates, en la publicación de libros, en el ejercicio profesional incluso ante el propio Tribunal Constitucional, que son muy reconocidos, como los casos de Cristóbal Rodríguez, por ejemplo. Cristóbal Rodríguez es un abogado constitucionalista de una calidad fuera de toda duda, que incluso estuvo entre los aspirantes al Tribunal Constitucional cuando se hizo la primera elección y que no fue electo por la objeción que hizo de él el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, que dijo, huele demasiado a Guillermo Moreno. Ya no es el caso, ya no es el caso de que Cristóbal Rodríguez huela demasiado a Guillermo Moreno, porque ya no está con Guillermo Moreno. Digamos que Cristóbal Rodríguez ha ido pasando por una evolución, de alguna manera, una transición, y ahora se le ve mucho más cerca del gobierno y de personas importantes e influyentes del gobierno del presidente Danilo Medina.
Y creo que él sí tiene interés y él sí está postulando para ocupar una posición. Lo pensó, lo reflexionó, pero sí está aspirando a ocupar una de las 4 posiciones vacantes en el Tribunal Constitucional. También está José Alejandro Ayuso, que es un reconocido abogado, diletante, polemista, que ha destacado en el debate público y también es una de las personas muy cercanas al gobierno del presidente Danilo Medina. Lo mismo que Nacé Perdomo Cordero, que es un reconocido abogado constitucionalista, intelectual, un joven con luces propias en este ámbito y que de ser electo en el Tribunal Constitucional el país ganaría sobremanera, por supuesto, teniendo a una persona de su calidad, de su conocimiento y de su perfil ético y profesional. Hay muchos otros, tú has dicho que son cerca de 30. Sí. En el caso de Eduardo Jorge Prat, que es otro de los abogados importantes, uno de los maestros del constitucionalismo dominicano, ha publicado varias obras, es un articulista semanal, los viernes publica sus artículos en el periódico Hoy y en Acento. Eduardo Jorge Prat es un abogado de mucha calidad, es un intelectual. Yo creo que uno de los hombres más brillantes en el constitucionalismo dominicano. Él ha dicho que no está interesado en ir al Tribunal Constitucional e incluso se ha defendido de unas acusaciones que le fueron formuladas por Guido Gómez Mazara diciendo que Eduardo Jorge Prat estaba inscrito al Tribunal Constitucional y que aspiraba y que para ello contaba con el apoyo del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, porque Eduardo Jorge Prat ha sido abogado de Milton Ray Guevara en varias ocasiones. Exacto. Él lo negó que esté aspirando, que no le interesa, y obviamente ya hay una discusión y un debate que se va al plano personal en el que nosotros no queremos entrar entre Eduardo Jorge Prat y Guido Gómez Mazara. Entre los nombres también hay que destacar brevemente, por lo menos, que hay 2 jueces que están suspendidos y que están aspirando, que son el juez Saulo Alexis Isabel Díaz y Emanuel del Socorro Pérez García. Pero no fueron excluidos de la judicatura dominicana. Están suspendidos. Suspendidos. No, una cosa es suspendido y otra cosa es que hayan sido excluidos, sacados. No, hasta lo que se ha dicho, por lo menos en ese nombre habría que confirmar si fueron sacados, pero por lo menos se le ha señalado como suspendidos y que están aspirando. Y ellos inscribieron sus aspiraciones. Están dentro de los candidatos. Bueno, vamos a esperar a ver que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una página en donde divulga todas las informaciones relacionadas con ese proceso. Obviamente que hay un mecanismo de evaluación para estos casos, de la calidad, del desempeño, de las publicaciones que han hecho, del tipo de posiciones, porque en definitiva también en esto se tiene a personas del ámbito liberal, del ámbito conservador, hay quienes tienen opiniones diferentes sobre el tema de la constitucionalidad. Un tema que se debatió recientemente es: ¿puede ser declarada inconstitucional la Constitución, por ejemplo? Entonces, esos temas generan muchos debates y cuando tú escuchas las posiciones de las personas sobre estos temas, tú puedes darte cuenta de hasta dónde puede llegar su capacidad, su habilidad y el manejo para debatir otros temas que son igualmente delicados. Pues nos despedimos entonces, pendientes mañana de la reunión del Comité Central. Muy pendientes de esa reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el lunes. Hasta el lunes.